Seguramente escuchaste alguna vez nombrar a Yuval Noah Harari. Es el autor de Sapiens, un libro muy difundido. Está en las vidrieras de todas las librerías. O tal vez leíste a Alexander Karp. Él es el CEO de Palantir, socio de Peter Thiel, y escribió un libro llamado La República Tecnológica. Harari es admirado por una enorme cantidad de personas. Karp no es tan conocido, pero sus ideas tecnocráticas son muy difundidas e influyentes. Ellos intentan marcar el rumbo del futuro de la humanidad, de la inteligencia artificial y el manejo del poder. Parte 1. La dignidad humana y los algoritmos biológicos de Harari. Vamos a poner las ideas de Harari y de Karp frente a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, pone a la humanidad en el centro de la creación. Vamos a contrastarlos con la postura del Papa León XIV. Vamos a hablar de la dignidad humana fundamentado en la doctrina social de la Iglesia y, por sobre todo, en la reciente encíclica Magnifica Humanitas, la encíclica única y última del Papa León XIV. Compararemos algunos conceptos muy acotados sobre el tema de la dignidad humana. Por un lado, la visión que nos reduce a simples datos y algoritmos. Por el otro, una propuesta rotunda, una propuesta que dice que todo ser humano tiene un valor infinito. Un valor que nadie, ni la inteligencia artificial más potente del universo va a poder tocar o va a poder quitarte. Voy a dividir el tema en 3 partes. Primero, vamos a analizar la mentira de la ficción biológica, Harari. Segundo, vamos a desnudar el peligro del utilitarismo tecnocrático, Karp. Y tercero, vamos a defender nuestro derecho al desarrollo humano integral, León XIV. Empecemos por lo básico. ¿La dignidad humana es real o es un cuento chino? Para Harari, la dignidad humana es simplemente un orden imaginado. En sus libros, Harari llega a realizar afirmaciones tremendas. Dice que si abrís un cuerpo en una mesa de operaciones, no encontrás derechos, no encontrás dignidad. Solo vas a encontrar órganos, genes, neuronas. Para él, la igualdad y la dignidad son mitos, ficciones, cuentos que inventamos para poder cooperar en grandes grupos. Al final, dice ser liberal o defender los valores de la libertad, pero es como un socialista más. Él dice que estas cuestiones las inventamos, la dignidad y todas estas cuestiones las inventamos igual que inventamos los billetes y las leyes de tránsito para ordenarnos nada más, pero como que no tienen ningún sentido o ninguna relación con la realidad. Bueno, acá es donde entra León XIV y viene a enseñarnos la verdad. En su encíclica, el Papa nos recuerda algo fundamental. La dignidad no es un relato útil, como dice Harari. Tampoco es un derecho que el Estado te da o te quita según se le antoje. La Iglesia habla de una dignidad ontológica. Y vos preguntarás qué significa esta extraña palabra ontológica. Significa que tu valor es inherente a tu propio ser. Vales por el simple hecho de existir. No tenés que ganar tu dignidad. Tu dignidad te viene dada, no depende de un código genético y mucho menos pueda depender de un nivel de productividad económica. León XIV nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nos convierte en una realidad sagrada. Somos un fin, no un medio. Jamás seremos un instrumento descartable. El primer gran conflicto es justamente este. Mientras Harari nos mira como una ficción biológica, la doctrina social de la Iglesia sostiene algo innegociable. Somos imago Dei, imagen de Dios, el centro, el origen y el fin de toda la sociedad.
Parte 2. El reduccionismo y la religión de los datos. Pasemos a la segunda parte del problema. ¿Somos algoritmos? Harari tiene una frase que repite en todos los lugares como si fuera un mantra. Él dice, los organismos biológicos son algoritmos. Él sostiene que todo lo que sentimos en el alma, o lo que pensamos, el amor a nuestra familia y a la patria, el miedo a la muerte, la fe en Dios, todo eso, según él, son procesamiento de datos bioquímicos. Bajo este prisma frío, una inteligencia artificial no es muy diferente a vos y a mí, solo es un algoritmo electrónico, un sistema que pronto va a procesar datos muchísimo mejor que nuestro viejo algoritmo orgánico. Esto obviamente en cuanto aceptemos que somos algoritmos. Esto es claramente una visión reduccionista de la realidad humana, donde se absolutiza una visión puramente materialista de la humanidad. Pero atención con la advertencia de León XIV. El Papa alerta sobre lo que él llama el síndrome de Babel, esta soberbia tremenda de querer traducirlo absolutamente todo a datos y rendimiento. El mensaje es muy claro. Una cosa es la inteligencia, esa capacidad técnica de resolver problemas matemáticos o de abstraer, de pensar, de entender la verdad. Otra cosa inmensamente distinta es la conciencia. Aún así, la inteligencia artificial no merece ser llamada inteligencia, ya que es solo una simulación. No puede abstraer, no entiende lo que hace. Al igual que un robot, no es consciente de lo que hace, simplemente cumple con un automatismo. Quizás la inteligencia artificial nos supere en velocidad de cálculo, seguro que sí, ya nos ha superado, pero esa máquina no tiene un cuerpo real, puede que la equipen con una apariencia humanoide, pero no es un verdadero cuerpo. ¿Por qué? Porque no siente la alegría de un abrazo ni el dolor de una pérdida, no madura en sus relaciones personales, no tiene conciencia moral y no tiene conciencia de sí mismo. Cuando Harari habla del dataísmo como una nueva gran religión, donde el valor de un ser vivo se mide por su capacidad de procesamiento de información, León XIV responde con firmeza. Esto es la deshumanización absoluta. Si aceptamos que somos solo datos, bajamos los brazos. Nos convertimos en humanos degradados, esclavos sirviendo a las máquinas o a otros seres humanos mejorados por la tecnología. Parte 3. La República Tecnológica y el insulto de la clase inútil. Ahora metámonos con Alexander Karp, Alex Karp, como es conocido en el medio. En su libro La República Tecnológica, este hombre propone algo fuerte. Dice que Silicon Valley tiene que fundirse con el Estado. En realidad ya se ha fundido, se está fundiendo con el Estado. Es más, tiende a ocupar el lugar del Estado. El objetivo de esta fusión, de esta unión, es asegurar la hegemonía de Occidente usando software e inteligencia artificial militar. Karp habla de defender los valores liberales. Sin embargo, es muy socialista en sus conceptos, ¿no? Pero además su enfoque es muy utilitarista. Él ve a las personas como simples átomos de un sistema mayor. Átomos que deben ser gestionados para que la nación sea una máquina eficaz y todopoderosa. Parece el nazismo, ¿no? O parece el comunismo soviético. Desde la perspectiva de León XIV y de la educación cristiana, esto es un peligro enorme. La doctrina social enseña el principio de subsidiariedad. El Estado está ahí para servir a las personas, para ayudar a las familias y a las comunidades, no para absorberlas o tragárselas. León XIV critica esta visión utilitaria. La dignidad de una persona, tu dignidad, mi dignidad, no pueden depender jamás de si sos útil para la hegemonía tecnológica de un país o de una empresa. Karp
llega al extremo de defender el uso de la inteligencia artificial en armas letales. Lo justifica hablando de un realismo geopolítico. Pero el Papa lanza una advertencia gravísima. El juicio sobre la vida y la muerte nunca, pero nunca puede delegarse en un algoritmo frío. Confiarle a un proceso automatizado la decisión de quién vive y quién muere es un suicidio para la sociedad. Es el fin de la responsabilidad política, es la muerte de la moral. La técnica siempre tiene que estar subordinada a la inteligencia humana y, obviamente, a la caridad. Nunca al poder puro y duro. Esto nos lleva a uno de los conceptos más venenosos de Harari. El concepto de la clase inútil. Él predice, es medio raro porque anticipa, predice, advierte, pero pareciera que lo desea, que la inteligencia artificial va a dejar a millones de personas sin trabajo. Seres humanos que se volverán económicamente irrelevantes. Esa es la palabra que utiliza, irrelevantes. Y su gran solución es aterradora. Propone mantener a estas masas sedadas con drogas y entretenidas con juegos de realidad virtual. Esa es la clase inútil. Acá es donde León XIV levanta la voz con toda su fuerza. En la doctrina social de la Iglesia nadie es inútil. El término clase inútil es un insulto directo a la dignidad humana. Ni ustedes ni yo podemos tolerar que alguien llame inútil a un ser humano solo porque una máquina hace su trabajo más rápido. El valor de una persona no se mide en una planilla de Excel. El Papa defiende el desarrollo humano integral. El verdadero progreso se mide por cómo incluimos a los más frágiles, no por cuánta gente podemos descartar en el camino. Harari imagina un futuro oscuro de castas biológicas, los ricos transformados en superhombres, en homo deus, podríamos decir, utilizando las palabras de Harari, y los pobres convertidos en sapiens obsoletos. Frente a esta pesadilla, la Iglesia nos recuerda una verdad hermosa. La verdadera plenitud no te la da la bioingeniería, te la da la gracia de Dios y tu capacidad inmensa de amor. Rechazamos totalmente la idea de sacrificar a los más débiles en el altar de la eficiencia técnica. Parte 4. La propiedad de los datos y la construcción de Jerusalén. Para ir cerrando, amigos, tenemos que hablar de la propiedad. Karp ve los datos como un recurso estratégico, el petróleo del siglo XXI para la soberanía nacional. Harari se pregunta quién será el dueño de esa información para evitar dictaduras digitales, pero se queda corto. No ofrece ninguna base moral, porque para él, aparte, la moral no existe, entonces difícilmente se puede regular una cosa por la moral. En tanto que León XIV aplica acá una regla de oro, el destino universal de los bienes. O sea, todos los bienes del universo son para todos los hombres, independientemente de que pueda haber propiedad privada. Tus datos no son propiedad exclusiva de las corporaciones tecnológicas. Tampoco son juguetes del Estado para armar su maquinaria militar. Los datos son un bien comunitario, son un bien de todos. Son el fruto de la vida, de las relaciones y del esfuerzo de todos nosotros. El Papa nos pide luchar contra el colonialismo digital. Ese sistema donde los poderosos roban la información de los más pobres para manipularlos. Otros lo llaman tecnofeudalismo. La justicia social de hoy exige transparencia algorítmica y equidad tecnológica. La diferencia de estas visiones es abismal. Harari nos ofrece un destino triste. Ser simples ondas en un flujo de datos, destinados a desaparecer frente a una máquina superior. Karp nos quiere meter en una república tecnológica donde somos engranajes en una maquinaria de poder duro. Pero León XIV nos propone un camino de esperanza.
usa dos imágenes bíblicas de las cuales ya hemos hablado antes, ¿no? Babel y Jerusalén. Babel es el proyecto técnico sin alma, que nos confunde y nos quita la humanidad. Jerusalén es el proyecto de Nehemías, es la invitación a reconstruir nuestra convivencia, ladrillo a ladrillo, con solidaridad, con trabajo compartido, con amor al prójimo. El mensaje central para este siglo es que no podemos soltar el timón. No podemos dejar que el software decida por nosotros. Tenemos que aferrarnos a lo que nos hace profundamente humanos. Por cada dólar que se gasta en inteligencia artificial, el mundo, la humanidad, la sociedad, debería invertir otro dólar en cultivar la conciencia humana, en cultivar la conservación de la cultura. No somos algoritmos. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos una vocación a la plenitud que ninguna máquina, por más brillante que sea, va a poder sustituir jamás. No te dejes encandilar por el brillo de las pantallas si eso significa apagar la luz de tu propio corazón o de tu alma. ¿Vos qué pensás de todo esto? ¿Estamos condenados a ser la clase inútil que dicen? ¿O realmente tenemos ese valor infinito que defiende León XIV? Te leo acá en la caja de comentarios. No te olvides de darle además un buen me gusta al video si es que este análisis te sirvió para pensar cosas nuevas o diferentes o para reforzar lo que vos ya creías. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Acordate además que este ya es el tercer video en el que abordamos la encíclica Magnificat Humanitas. Podés ver los otros dos en el canal. Y tengo otro en preparación. Te veo en el próximo video.